إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Todas las alabanzas pertenecen a Allah, lo glorificamos y nos encomendamos en Él. Nos refugiamos en Allah del mal que hay en nuestro ego y del que puedan generar nuestras malas acciones. A quien Allah guíe, nadie lo podrá desviar, pero a quien Él desvíe, nadie lo podrá guiar. Doy testimonio que no hay nada ni nadie que es digno de ser adorado, excepto Allah, único, sin asociados. Y doy testimonio que Muhammad es su siervo y su mensajero. Oh Allah, bendice a Muhammad, a su familia, a sus compañeros y todos que sigan su guía hasta el día del juicio final. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Creyentes, tengan temor de Allah como es debido y no mueran sino musulmanes sometidos a él. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Seres humanos, tengan temor de su Señor, quien los ha creado de un solo ser, del que creó a su cónyuge y hizo descender de ambos muchos hombres y mujeres. Tengan temor de Allah, en cuyo nombre se reclaman sus derechos y respeten los lazos familiares. Allah los observa. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Creyentes, tengan temor de Allah y hablen solo con la verdad. Si lo hacen, Él hará virtuosas sus obras y perdonará sus pecados. Quien obedece a Allah y a su mensajero obtendrá un triunfo grandioso. أيها الإخوة والأخوات، كما ذكرنا الجمعة الماضية بهذه المناسبة التي يحتفل بها غيرنا في هذا البلد وفي البلاد غير الإسلامية، كما ذكرت ينبغي علينا نحن أن نوضح وأن نبين لغيرنا وأن نكلم غيرنا عن مكانة عيسى عليه السلام في الإسلام. فكثير من الناس من غير المسلمين طبعا يرفضون أن عيسى عليه السلام هو الله أو ابن الله، ويقولون أنه ممكن أن يكون نبي أو رسول، لكن ابن الله فهذا غير منطقي. إذن هذا الشخص يحتاج إلى من يوجهه ويقول له ويخبره أن هناك نص، أن هناك كتاب يقول هذا الكلام، يقول أن عيسى عليه السلام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فقد تحدثنا الجمعة الماضية أولا عن وجوب الإيمان بالأنبياء والرسل كما هو مسطر في القرآن ومذكور في الحديث النبوي الشريف. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. وذكرنا كذلك قبل أن نتحدث عن عيسى عليه السلام تحدثنا عن أمه مريم العذراء البتول عليها السلام وعن أبيها، وأن الله اصطفاهم، أن الله اصطفى آل عمران كما اصطفى الرسل والأنبياء السابقين، ووضعهم الله سبحانه وتعالى في منزلة رفيعة. النصراني لا يعرف كل هذا، ففي الإسلام كما ذكرنا أن هناك تفصيل لمولد عيسى عليه السلام في القرآن.
في سورتين، في سورة آل عمران وفي سورة مريم. وأن القرآن الذي أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يذكر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بهذا التفصيل كما ذكر سيدنا عيسى عليه السلام، لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى. فهذا ما ذكرناه الجمعة الماضية حتى نبني عليه ما سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى. Queridos hermanos, honorables hermanas, el viernes pasado, como ya todos saben que en esas fechas se festeja lo que se llama la Navidad o el nacimiento de Jesús, que la paseo con él, pero según ellos es como hijo de Dios. Y nosotros como musulmanes, queridos hermanos, honorables hermanas, debemos saber primero quién es Jesús según el Corán, según el Islam. ¿Qué es Jesús en el Islam? ¿Cuál es la postura y la posición de este personaje, de esa persona en el Corán? También de su mamá, María, que la pasea con ella. De su familia, porque era una familia elegida por Allah subhanahu wa ta'ala. Como Dios dice, Dios eligió a Adán, a Abraham, ¿no? A la familia de Imrán, porque la familia de Imrán es la familia de María y por lo tanto la familia de Jesús, que la pasea con él. Hablamos también de la posición de María, que la pasea con ella en el Islam. Tenemos mucho que decir al respecto y que nosotros como musulmanes debemos transmitir a los demás, ya que mucha gente que no es musulmana no cree que Jesús, que la pasea con él, es Dios o es hijo de Dios. Y dice, pienso que es profeta o mensajero, pero hijo de Dios no. ¿Por qué? Porque va en contra de la lógica. Va en contra de la lógica. Ahí nosotros tenemos que entrar. Tenemos que entrar. Ahí tenemos un vínculo para enseñar el Islam. Aquí está, lo que tú dices, lo tenemos en el Corán. Mucha gente no sabe qué es el Corán o de qué habla el Corán. Nosotros tenemos que ser los guías. ¿Qué hacemos aquí si no guiamos a la gente? Tenemos que guiar a la gente y aprovechar esas fechas. Como la gente, recuerda a Jesús, que la pasó con él, según cada uno según sus, digamos, las fuentes en que se basa, pero nosotros tenemos que presentar el concepto islámico acerca de Jesús, que la pasó con él. Y como les había dicho que en ese sermón vamos a hablar de que Jesús es un profeta y mensajero. Vamos a ver que Jesús es un profeta y mensajero tanto por el Corán como por la misma Biblia, que no musulmanes toman como una palabra divina, pero esa misma palabra dice que Jesús no es Dios, tampoco hijo de Dios, y deja claramente que es primero un ser humano, y que es un profeta y mensajero, como veremos inshallah en los textos que serán mencionados. Pero antes tenemos que hablar de la divinidad de Allah subhanahu wa ta'ala. أولا ينبغي أن نتحدث عن الألوهية. لمن الألوهية؟ في القرآن الله سبحانه وتعالى يعطينا آيات وصور واضحة غير مبهمة أن الله واحد ولا إله إلا هو ولا معبود بحق سواه. ففي أول سورة من القرآن، من سور القرآن، نجد سورة الفاتحة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. من هو الله؟ هو رب العالمين، هو رب العالمين. لكن عيسى إنسان بشر، هو ليس رب. فهذه مثلا هذه مقارنة. رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. فالله سبحانه وتعالى يحدثنا عن نفسه. من هو الله؟ الرحمن الرحيم.
وماذا أيضا؟ مالك يوم الدين. الحياة الأخرى الله سبحانه وتعالى هو مالكها كما هو مالك هذه الدنيا وهذه الحياة ومالك السماوات والأرض. مالك يوم الدين. إياك أنت فقط يا الله نعبدك أنت فقط. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد لا نشرك بك شيئا في العبادة ولا في الدعاء ولا في أي شيء من أمور العبادة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. من ندعو؟ ندعو الله سبحانه وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله سبحانه وتعالى يقول كذلك في سورة الإخلاص بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. أحد هل قال اثنان هل قال ثلاثة؟ بل أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه نصوص صريحة واضحة لا تحتمل تأويلات كثيرة بل لها تأويل واحد وتفسير واحد ولا تحتاج إلى مستوى عال من اللغة بل الكل يفهم حتى الذي لا يعرف القراءة ولا الكتابة يفهم ما معنى قل هو الله أحد ما معنى إياك نعبد وإياك نستعين إلى غير ذلك. آية الكرسي كذلك الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. آيات كثيرة تتحدث عن التوحيد عن توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. Antes tenemos que hablar, hermanos, de que Allah subhanahu wa ta'ala deja en el Corán como un texto divino, deja claro que Dios es uno y que es el único que merece ser adorado. Es decir, textos claros son necesarios para que la gente crea en ese texto divino. O sea, no me vengas con un texto que tiene ambigüedades y me dices que aquí Dios dice que Jesús es hijo de Dios. No, Dios como, ¿por qué? O sea, si manda textos ambiguos, entonces, y con el fin de que la gente crea en Dios, siga esos textos, ¿y para qué hacerlos ambiguos? ¿Para qué? ¿No? O sea, sino toda la gente tiene que saber claramente cuál es el significado de esos textos. Por eso en el Corán, hermanos, encontramos que Allah subhanahu wa ta'ala nos dice infinitas veces, numerosas veces, que Allah es uno y que es el único que merece ser adorado. Comenzando primero por Surat al-Fatiha, que es la primera sura del Corán. Allah subhanahu wa ta'ala dice Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Todas las alabanzas son para Allah. ¿Quién es? Señor de todo cuanto existe. Señor de todo cuanto existe, de los cielos, de todo lo que existe. Jesús, ¿quién es? ¿Es Señor? ¿Es dueño del cielo? No. Ningún ser humano te puede decir que Jesús es el dueño del cielo o de la tierra. No. ¿Por qué? Porque todos lo consideran que es un ser humano. Ar-Rahman Ar-Rahim, el compasivo, el misericordioso. Malik Yawmiddin, soberano absoluto del día del juicio. No es solamente soberano de esa vida, de ese mundo, sino también de la otra vida. De aquí y de allá. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Solo a ti te adoramos. Dice, solo a ti, ¿alguien más? Solo a ti, solo. Miren, comenzó Allah subhanahu wa ta'ala diciendo, o sea, por ejemplo, lo que significa en español, solo a ti, iyaka, wahdaka, na'bud. Solo a ti te adoramos y solo de ti imploramos ayuda. ¿A quién pedimos entonces cuando, como nosotros somos débiles y somos personas que necesitamos? A Dios. Pedimos a Dios. Iyaka, no es que adoramos a Dios y pedimos a alguien aparte de Dios. No, todo es a Dios. Adorar a Dios y pedir a Dios.
Y no hay intermediario. Ahí dice, intermediario no hay. Como veremos, inshallah, como todos los musulmanes saben que la relación entre el musulmán y Dios, o sea, que entre el musulmán y Dios no hay ningún intermediario. Ni siquiera el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siendo el mejor ser humano y siendo el mejor profeta y mensajero. Ihdina as-sirata al-mustaqim, guíanos por el camino recto, el camino de quienes agraciaste con tus favores, mas no el de los que han sido motivo de tu ira ni el de los que se extraviaron. Suras el Ikhlas, que todos sabemos hasta niños, ¿de qué habla? Habla de Dios, de la unicidad de Dios, que es uno y único. Di, Muhammad, Él es Allah uno. Uno, no son dos o tres, como se dice, tres en uno o uno en tres. Imposible, es uno nomás. Di, Muhammad, Él es Allah uno. Allah es el absoluto. ¿Quién es el absoluto? Del que todos necesitamos, mientras Él no necesita de nadie. No engendró. Aquí ya nos responde, oye, ¿tú qué crees que Dios engendró a alguien, o que Él fue concebido, o que Él concibió a Jesús? No engendró a nadie, ni fue engendrado. ¿Deja eso claro o no? Lo deja claro. No hay ambigüedad. Y no hay nada ni nadie que sea semejante a Él. Alguien que es parecido a Dios no existe. No existe. De ninguna manera. Entonces, lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos deja en el Corán son textos claros. No quiero extenderme en eso, ustedes ya saben todo, o sea, lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos habla en el Corán y nos dice que es el único Señor. Seres humanos obedezcan a Dios, adoren a Dios, que es su Señor, que es su Creador, etc. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala nos deja claro eso en el Corán. وكذلك حينما نتحدث عن القرآن فالله سبحانه وتعالى أولا بين أن الكتب السابقة قد حرفت فلا نعتمد عليها للدلالة على شيء، فنحن لا نعتمد عليها بل نعتمد على القرآن لأنه هو كلام الله سبحانه وتعالى والذي لم يحرف ولم يغير ولم يبدل. فهذا أمر مهم. فلا ينبغي أن نتحاور مع النصارى وينبغي أن نوضح لهم هذه الفكرة أن الكتاب الذي عندهم محرف أصلا، فلا ينبغي أن نأخذ منه نصوص. لكن مع ذلك سأفعل ذلك اليوم ليس لأننا بحاجة إلى ذلك، بل لنقول أنه حتى في كتبهم موجود أن عيسى عليه السلام هو رسول ونبي مرسل من عند الله وهو بشر يأكل ويشرب. يقول الله سبحانه وتعالى يعني ما ذكره عيسى عليه السلام من معجزات أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ لكمها ولبرس وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ليس فيه اعوجاج ولا انحراف، هذا صراط مستقيم واضح بين. وكذلك قال سبحانه فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وكذلك قال سبحانه ما ذكره أتباع عيسى عليه السلام ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول أي عيسى عليه السلام فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا
وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فهذه الآيات أيها الإخوة تبين أن عيسى عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كذلك لم يقتل ولم يصلب، لم يقتل ولم يصلب، بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه. وكذلك أن وبهذا الخصوص من قتل في إذن من قتل؟ هناك كما قيل أنه شخص من أتباع سيدنا عيسى عليه السلام هو الذي ضحى بنفسه من أجل عيسى عليه السلام. وهناك قول آخر أن كان هناك خان عيسى عليه السلام وأخبر اليهود ومن كان يريد قتل سيدنا عيسى عليه السلام بمكانه، فالله سبحانه وتعالى عاقبه بأن ألقى عليه شبه عيسى عليه السلام وظنوا أنه عيسى فقتلوه وصلبوه. وكما يقول سبحانه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. Queridos hermanos, Allah subhanahu wa ta'ala deja claramente en el Corán que que Jesús es un profeta y mensajero. Que Allah subhanahu wa ta'ala dice que he venido, o sea, lo que decía Jesús a los judíos, he venido para confirmar las enseñanzas originales de la Torá y para permitirles algunas de las cosas que les estaban prohibidas. He venido con un milagro de su Señor. Tengan temor de Dios y obedezcan. Dios es mi Señor. Dios es mi Señor y el de ustedes. Adórenlo. No dijo adórenme. Adórenlo. Ese es el sendero recto. Es un sendero que no tiene curvas y que no tiene extravíos, sino es un sendero recto y claro. Pero cuando Jesús advirtió que su pueblo rechazaba la verdad, dijo: ¿quiénes me ayudarán en mi misión de transmitir el mensaje de Dios? Dijeron los discípulos: nosotros te ayudaremos, creemos en Dios, atestigua Jesús que solo a Él adoramos. Señor nuestro, creemos en lo que has revelado y seguimos a tu profeta. Cuéntanos entre los que dan testimonio de fe. Cuando Dios dijo: oh Jesús, te haré morir algún día como a todos, pero ahora te ascenderé a mí. Te libraré de los que rechazan la verdad y haré prevalecer a los que te han seguido por sobre los incrédulos hasta el día de la resurrección. Luego todos volverán a mí para que juzgue entre ustedes sobre lo que discrepaban. Entonces Jesús es un profeta y mensajero, que él mismo dijo que Dios es mi Señor y el de ustedes. Y también Dios deja claro en el Corán que Jesús no fue matado ni fue crucificado. ¿Quién fue entonces? Hay dos opiniones. Que una dice que fue uno de sus seguidores quien se sacrificó, porque los judíos, ¿no?, y aquellos que querían matar a Jesús lo buscaban a Jesús. Entonces uno se presentó y se sacrificó para que pensaran que era Jesús. No lo era. Dios, le dio los mismos rasgos de Jesús a esa persona y creyeron que era Jesús, lo mataron y lo crucificaron. Y la otra opinión es que era uno de los traicioneros de Jesús y como castigo de Dios, Dios lo hizo como si fuera Jesús. Entonces ellos creyeron que era Jesús, lo mataron y lo crucificaron. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: y no te sorprendas, oh Muhammad, de que te pidan que hagas descender un libro del cielo, cuando ellos quebrantaron el pacto, no creyeron en los signos de Dios, mataron a los profetas, los judíos, injustamente, y además dicen: no podemos comprender tus palabras. No es eso, sino que Dios endureció sus corazones, porque negaron la verdad evidente, y no van a creer sino unos pocos de ellos. Tampoco creyeron en el Mesías, y manifestaron contra María una calumnia gravísima, acusándola de fornicadora. Y dijeron: hemos matado al Mesías, Jesús, hijo de María.
el mensajero de Dios. Pero aunque así lo creyeron, no lo mataron, ni lo crucificaron. Quienes discrepan sobre él, sobre Jesús, tienen dudas al respecto. No tienen conocimiento certero, sino que siguen suposiciones, pero en la realidad no lo mataron. Dios lo ascendió al cielo en cuerpo y alma. Dios es poderoso y sabio. أقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. Digo esas palabras y pido perdón por todos nosotros. Pido perdón a Allah. Allah es clemente misericordioso. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Todas las alabanzas pertenecen a Allah, y que la paz y las bendiciones de Allah sean con nuestro profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y todos que sigan su guía hasta el día del juicio final. Allah subhanahu wa ta'ala يذكر لنا في القرآن أن خلق عيسى عليه السلام فهو كخلق آدم. حينما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق آدم، وكما تعلمون جميعا أن آدم عليه السلام ليس له أب ولا أم، فالله سبحانه وتعالى يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين. أمر واضح. الله سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض، ليس فقط البشر، هذا الإنسان الصغير الضعيف الفقير، بل الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض. هذه الأرض كذلك التي عاش ويعيش وسيعيش عليها ملايين البشر، ليس فقط البشر بل ملايين الكائنات الحية. هو خلق الأرض، فكيف لله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يخلق بشرا كائنا حي صغير جدا على هذه الأرض من أم بلا أب؟ فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. فببساطة الله سبحانه وتعالى يقول أنتم أيها البشر الذين تؤمنون أن آدم ليس له أب ولا أم. كل البشر يعتقدون أن آدم عليه السلام ليس له أب ولا أم. إذن فعيسى عليه السلام حينما ولد من غير أب، من أم فقط. والله سبحانه وتعالى يبين أنه كما خلق آدم فكذلك هو قادر على أن يخلق عيسى عليه السلام من أم دون أب. فهذا واضح وهذا منطقي، هذا يعني دليل منطقي. كيف لمن خلق آدم من دون أب ولا أم لا يستطيع أن يخلق عيسى من أم فقط؟ هذا أمر غير منطقي. فهذا الحمد لله في القرآن دائما نجد الجواب الشافي والكافي. وكذلك من الأمور المنطقية حينما تتحدث مع النصراني وتقول له مثلا طيب تعال نذكر من هو الله، ما هي مواصفات الله سبحانه وتعالى، يعني كيف هو، أين هو، ماذا يستطيع أن يفعل إلى غير ذلك، ومن هو عيسى. فنحن الاثنان أو أنتم الاثنان ستتفقان على أن الله في السماء وليس في الأرض، لكن عيسى في الأرض وليس في السماء. يعني حينما ولد فهو في الأرض. أن الله سبحانه وتعالى هل هو بشر؟ لا. يقول لك لا. طب إذن عيسى هل هو بشر؟ نعم هو بشر. ابن مريم؟ نعم ابن مريم. هل عيسى يأكل ويشرب؟ نعم. هل الله يأكل ويشرب؟ لا. هل الله سبحانه وتعالى ينام؟ لا ينام. هل عيسى ينام؟ نعم ينام. إذن أين هي أوجه التشابه بين الله سبحانه وتعالى وعيسى عليه السلام؟ ليس هناك أي تشابه. فهذا من الأمور المنطقية. إذن أنت الذي تقول، أنت أيها النصراني الذي تؤمن أن عيسى هو الله أو ابن الله، فأنت تقول الآن، وهذا يعني من خلال تجربة، من خلال تجربة شخصية، يعني تقول أن عيسى عليه السلام بشر ويأكل ويشرب ويحتاج إلى النوم
وغير ذلك ويمرض، لكن الله ليس كذلك. إذن كيف يكون كذلك؟ كيف الآن في هذه الحال لا يشبه الله في هذه الأوجه، لكن تقول أنه هو ابن الله؟ أمر غير منطقي. إن كان هو ابنه مثلا، فلا بد أن يشبهه في أمور. أنت مثلا كل واحد منا يعني له ابن أو بنت، فهو يشبه أباه ويشبه أمه، له عينان وله فم وله أنف وله رأس وشعر ويدان ورجلان وغير ذلك. لكن عيسى مختلف تماما عن الله سبحانه وتعالى، مختلف تماما عن الله. هل الله يموت؟ لا يموت. هل عيسى مات؟ يقول نعم مات. إذن كيف هذا؟ لا يعقل. فلا يوجد أي أوجه تشابه بين الله سبحانه وتعالى وعيسى، وهذه من الأمور المنطقية. Queridos hermanos, Allah subhanahu wa ta'ala nos da una respuesta en el Corán sobre que es fácil para Dios crear a Jesús sin padre, o sea, de una madre nomás, de su mamá. Y nos dice que el ejemplo de Jesús en la creación es como el ejemplo de Adán. ¿Acaso todos nosotros los seres humanos sabemos que Adán no tiene papá, no tiene mamá? Todos estamos de acuerdo, musulmanes o no musulmanes. Entonces, ¿quién lo ha creado? Dios. Como Dios creó a Adán sin papá, sin mamá, ¿acaso no puede crear a Jesús sin papá? Sí puede, ¿no? O de otra forma, en otras palabras, si es que Jesús es llamado Hijo de Dios solo por ser nacido de mamá y no tiene papá, pero Adán fue creado sin papá, sin mamá y no fue llamado Hijo de Dios. No fue llamado Hijo de Dios. Entonces Dios es el Todopoderoso. ¿Cómo el Creador de los cielos y la tierra y de todo cuanto existe no puede crear a un ser humano de su mamá nomás? Sí puede. ¿Cómo que no? Sí puede. Tiene todo el poder. Tú mismo con tus propios ojos puedes ver la creación de Dios. Es inmensa, es gigante, es maravillosa. O sea, ves poder, ves inteligencia, conocimiento, sabiduría. Tú mismo dices, o sea, ¿acaso que el que ha creado todo eso no puede crear a un ser humano sin padre? Sí puede, ¿no? Porque ha podido crear algo más grande, ¿no? Algo más inmenso. Entonces, está claro. También cuando se hace vamos a ver, por ejemplo, cuando conversas con aquellos que creen, o que creen que Jesús es Dios o Hijo de Dios, le dices, vamos a ver, en base a una experiencia, vamos a ver cuáles son las características que hay, o cuál es el vínculo que hay entre Jesús y Dios. ¿Dónde está Dios? Dios está en el cielo. ¿Y dónde estaba Jesús? Jesús estaba en la tierra. ¿Dios es un ser humano? No, te dice que no es un ser humano. ¿Jesús es un ser humano? Sí, es un ser humano. ¿Dios necesita comer y beber? No, te dice que no. ¿Jesús comía y bebía? Sí, comía y bebía. ¿Dios duerme? Te dice que no. ¿Jesús dormía? Sí, dormía, ¿no? ¿Jesús caminaba? Sí, caminaba. ¿Dios camina? No camina, dice. Entonces, ¿dónde hay, o sea, los puntos de comparación, ¿no? O digamos, ¿dónde hay puntos de comparación entre Jesús o semejanza entre Jesús y Dios? No hay. Y Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no?, dice mismo en el Corán que el ejemplo de la creación de Jesús es como el ejemplo de Adán. Cuando decretó crearlo, dijo sé y fue, nada más, porque Dios es el Todopoderoso. Ahora, en la Biblia, vamos a ver qué dicen acerca de Jesús. Y mucha gente no sabe de esos textos. Y son textos claros, como decía al comienzo, que para que Dios, o para que un texto sea divino, o sea, tiene que ser claro, no ambiguo. Tiene que ser claro, sobre todo los mensajes, el mensaje fundamental que Dios quiere transmitirnos, tal como mencioné en el Corán, que Dios nos dice es uno, en varias leyes del Corán.
En Juan 7, 16, 18. Eso lo pueden ver en Reina Valera, en la Biblia actualizada, en varias versiones, ¿no? Tanto antiguas como actualizadas. Y son los mismos textos. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Qué es doctrina? Es dogma, enseñanzas, leyes, etc. Entonces, miren, claramente, o sea, si tú lees ese texto, a cualquier persona te va a dar la misma respuesta. La misma respuesta. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía. ¿De quién entonces? Dice, sino de aquel que me envió. Que me envió. Es el verbo enviar. Que Jesús fue, de una manera, en otras palabras, fue enviado. ¿Por quién? Vamos a ver por quién. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Claramente dice que es de Dios, que la doctrina es de Dios. ¿Y quién es Dios? Es el que envió a Jesús. ¿Y quién es Jesús? Fue enviado por Dios. ¿Para qué? Para enseñar la doctrina de Dios. Otro texto. En Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único. ¿Han escuchado el 3 o 4 o 10? El único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Necesitamos más textos claros que eso. Está completamente claro. No hay ninguna ambigüedad, ¿no? De que de repente no, es que aquí se refiere a tal cosa. Está claro, tiene una sola interpretación. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Otra vez dice, a quien has enviado, ¿no? O sea, haciendo hincapié que fue enviado. Es decir, es un mensajero. Y también dice en Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Los que dicen que Jesús puede perdonar los pecados, que puede salvarnos, que puede eso. Aquí claramente dice que yo no puedo hacer nada por mí mismo. Ni por sí mismo Él puede hacer. ¿Cómo lo puede hacer con otra persona? No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Sino la voluntad del que me envió. Y también en Mateo 10, 5, 6 dice: a estos 12, porque Jesús fue enviado a las 12 tribus, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, son textos que claramente dejan claro que Jesús es un profeta y mensajero. Y también en otro texto, que no me acuerdo en qué versión, qué libro, dice: este es Jesús, el profeta de Nazaret. Este es Jesús, o dijeron: este es Jesús, el profeta de Nazaret. Todo eso lo pueden buscar en internet y les van a salir los libros donde dice esto, ¿no? Para que vean que hasta en ese libro, que aunque Dios nos dice, nosotros como creemos que esos libros fueron tergiversados, igual hablan de Jesús, que es un profeta y mensajero. Que es un profeta y mensajero. Y termino con ese texto donde Jesús, dice en Mateo 26, 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío,
si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y el término Padre no es solamente usado por Jesús, sino quiere decir Señor. Debemos saber todos que esa es una traducción, y que el texto original para corroborar esa traducción no existe. Entonces la traducción también ha, digamos, contribuido en la mala interpretación de varios términos, como Padre, Hijo, etc. ¿no? Y también el término Hijo no es solamente usado, o sea, como para Jesús, sino también otros profetas, como Israel fue también hijo de Dios, como dice la Biblia. Otros profetas son llamados también hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Siervos de Dios. Siervos de Dios. Y los piadosos también son llamados hijos de Dios, es decir, siervos de Dios, que son los más cercanos a Dios. Tal como Dios dice en el Corán, ¿no? Que el mejor de entre ustedes es aquel que tiene más temor. El que está más cerca de Dios es aquel que tiene más temor de Dios, ¿no? Entonces, hay muchos textos que el tiempo no me permite mencionar sobre Jesús hasta en la Biblia. Y que deja claro en la Biblia que Jesús es un ser humano. O sea, menciona textos que indican que Jesús hace acciones humanas y que es un ser humano y que no es Dios ni hijo de Dios. Entonces, eso, ¿por qué yo cité esos textos? Es para, tanto a mí, para todos nosotros, para también hablar y enseñar a los demás, porque es nuestro deber, es nuestra misión, hermanos, como musulmanes, enseñar a los demás qué es el Islam. ¿Qué dice el Islam acerca de Jesús? ¿Qué dice el Islam? O sea, ¿qué es lo que dice el Corán, ¿no?, sobre Jesús? Como decía la vez pasada, tenemos mucho que transmitir, mucho que decir, pero no hablamos. Hablemos, hermanos, hablemos, transmitamos, hermanos, el mejor tesoro que tiene la humanidad, que es el Corán. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. يا الله يا الله يا الله. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وطهر قلوبنا واستر عيوبنا واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم يا ربي آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا للدعوة إلى دينك وإلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. Ya Allah, te pedimos y te suplicamos que nos perdones todos los pecados. Tú eres el indulgente, tú eres el perdonador. Amas perdonar los pecados de tus siervos. Te pedimos, ya Allah, el perdón de todos los pecados, ya Allah. Te pedimos, ya Allah, la guía. Oh Señor nuestro, te pedimos bienestar en esta vida, bienestar en la otra y salvación del fuego. Ya Allah, te pedimos que nos guíes. Y Allah, que nos mantengas firmes en el Islam. Y Allah, te pedimos que mantengas nuestros corazones firmes en el Islam. Que mantengas nuestros corazones firmes en el Islam. Y Allah, te pedimos que nos mantengas firmes en nuestros corazones, ya Allah, firmes en el Islam. Y Allah, te pedimos que nos ayudes a predicar el Islam a los demás. Y Allah, te pedimos que nos hagas personas que prediquen y transmiten el mensaje del Islam a los demás. Y que invitan a los demás a tu camino y también a la sunna de tu profeta sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farij hamma al-mahmumin
ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف 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 أهلي واشف أماتك ديسي. اللهم يا رب اشف فارس واشف يا ربي تجانية وزيدة وآية ونبيل وجميع المرضى والمصابين. اللهم اشفنا يا ربي واشف جميع مرضانا. اللهم اشفنا واشف جميع مرضانا. اللهم اشفنا واشف جميع مرضانا. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك. اللهم احفظنا من كل سوء ومن كل مرض يا ربي ومن كل جائحة. اللهم يا رب احفظنا من كل مكروه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Ya Allah, te pedimos, te suplicamos que cures y sanes a todos nuestros queridos enfermos, ya Allah. Te pedimos que nos cures a nosotros y a todos esos enfermos, ya Allah. Te pedimos que cures y sanes y concedas una pronta recuperación a tu sierva Daisy, a Faris, a Sara, a Aya y Tijaniya y Zaida, y a todos los musulmanes, todos los enfermos, ya Allah. Te pedimos que nos protejas de todo el mal, de todas las enfermedades, ya Allah, de todas las pandemias, ya Allah. Te pedimos, ya Allah, la protección de todo el mal y del fuego, ya Allah. Te pedimos que nos concedes el paraíso. Ya Allah, te pedimos perdón, ya Allah, por nuestros hermanos fallecidos, ya Allah. Te pedimos que amplíes sus tumbas, ya Allah. Ya Allah, que los hagas de la gente del paraíso, ya Allah. Que seas misericordioso y compasivo con ellos. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح.